amigos, bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy es límites. Los límites se escriben de la siguiente forma. Límite cuando x tiende a tal número de f de x. Límite se va a escribir como lim. X cuando tiende a un número va a ser x flechita n. Y f de x. Algunos ejemplos de límite son: límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada más 1. Límite cuando k tiende a 2 de k más 8 sobre k. O incluso hay límites al infinito. Por ejemplo, límite cuando j tiende a infinito de j cuadrada más 2j más 1. Pero, ¿qué es un límite? Un límite es una aproximación a un número. Imaginemos que nosotros tenemos límite cuando x tiende a 1. Significa que x se va a acercar infinitamente a 1, o sea, se va a acercar mucho, sin llegar a tocarlo. Por ejemplo, tenemos esta gráfica que va desde menos x hasta x. Tenemos un 1, un 0 y x va a ser la rayita morada. Si se dan cuenta, está muy cerca del 1, pero no lo toca. Si nosotros hiciéramos un zoom, es como si x valiera 0.999. Sigue estando muy cerca, pero sin tocar al 1. Si nosotros hacemos otro zoom, vemos que x sigue avanzando, va a ser 0.99999. De nuevo, no toca el 1. Y podemos hacer otro zoom y va a ser 0.79 después. Y así, por más zooms que nosotros hagamos, siempre se va a estar acercando mucho, pero nunca lo va a lograr tocar. Todos estos límites tienen teoremas, o sea, reglas que se tienen que seguir cuando se aplica un límite. Está el teorema de la constante, de variable independiente, de suma y resta, de producto, división, exponente y radical. El teorema de la constante dice que el límite cuando x tiende a un número de una constante va a ser igual a la constante. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos límite de x cuando tiende a 1 de 3, va a ser igual a 3. Después está el teorema de la variable independiente, que dice así: límite cuando x tiende a un número de x va a ser igual a ese número. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos límite de x cuando tiende a 0 de x, va a ser igual a 0. Prácticamente lo que se está haciendo es que pues x va a valer 0. Después tenemos el teorema de la suma y resta, donde tenemos un límite de cuando x tiende a tal número de dos expresiones sumándose. Si se dan cuenta, prácticamente lo que hace es otorgarle un límite a cada expresión. Un ejemplo de esto sería límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada más x, y queda como límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada más límite cuando x tiende a 2 de x. Después tenemos el teorema del producto. Dice que el límite cuando x tiende a un número de dos expresiones multiplicándose, de igual forma como el de suma y resta, a cada expresión se le da su límite y se multiplican. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de 2x, si se dan cuenta, 2 está multiplicando a la x, por lo tanto queda como límite cuando x tiende a 2 de 2 por límite cuando x tiende a 2 de x. Después tenemos el teorema de la división. Igual, límite cuando x tiende a un número de dos expresiones dividiéndose. Como en las anteriores, se le da un límite a cada cosa. Prácticamente queda de la siguiente forma. Por ejemplo, si tuviéramos límite de x cuando tiende a 3 de x sobre 2, va a ser igual a límite cuando x tiende a 3 de x sobre límite cuando x tiende a 3 de 2. Si se dan cuenta, lo único que se está haciendo es distribuir. Sigamos con el teorema de exponente. Límite cuando x tiende a un número de u a la n, lo que vamos a hacer es que se le da el límite a u y el exponente va a abarcar a todo el límite. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 5 de x cuadrada. Nos quedaría como límite
cuando x tiende a 5 de x, y todo eso al cuadrado. Y por último el de radical, que es muy similar o lo podemos tomar igual que el de exponente, porque recuerden que una raíz puede ser expresada igual como exponente. Entonces tenemos límite cuando x tiende a un número de raíz m de u. Nos va a quedar como raíz m de límite cuando x tiende a un número de u. De igual forma, lo único que hace es que la raíz va a abarcar a todo el límite. Entonces, un ejemplo sería el límite cuando x tiende a 0 de raíz cúbica de x va a ser igual a raíz cúbica del límite cuando x tiende a 0 de x. Realmente no es necesario aprenderse todos los teoremas porque vamos a ver un ejemplo. Límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada más 2x más 1. Ojo aquí, cuando ustedes aplican los teoremas de los límites, o bueno, cuando resuelven límites, esto va al revés de las operaciones comunes. Nosotros tenemos una jerarquía de operaciones. Estamos acostumbrados que primero son los signos de agrupación, después los exponentes, después las multiplicaciones, divisiones, y al final son las sumas y restas. Cuando resolvemos límites, esto va a ser al revés. Primero vamos a ir por las sumas o restas y ya después de ahí, conforme corresponda, ya serían las multiplicaciones, divisiones, exponentes, etc. Entonces, si se dan cuenta, tenemos tres cosas sumándose. Lo primero que vamos a hacer es aplicar el teorema de suma y resta. Entonces nos va a quedar como límite de cuando x tiende a 1 de x cuadrada más límite cuando x tiende a 1 de 2 por x más límite cuando x tiende a 1 de 1. Ok, el primer límite que nos quedó, lo que se puede hacer ahora es aplicar la del exponente. Entonces quedaría como límite cuando x tiende a 1 de x, esto elevado al cuadrado, más el siguiente término que tenemos se puede aplicar el teorema del producto. Entonces quedaría como límite cuando x tiende a 1 de 2 por límite cuando x tiende a 1 de x. Y después, si se dan cuenta, teníamos límite cuando x tiende a 1 de 1, lo cual se aplica la de la constante y nos queda 1. Sigamos con el límite que tenemos elevado al cuadrado. Este va a ser igual a 1 por medio del teorema de variable independiente. Entonces quedaría 1 al cuadrado más límite cuando x tiende a 1 de 2, pues va a ser el mismo 2, por límite cuando x tiende a 1 de x, que va a ser el mismo 1. Entonces nos quedaría 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1, lo cual es igual a 1 más 2 más 1, lo cual es igual a 4. Como lo notarán, es muy tedioso estar trabajando con límites, pero si son observadores, en los dos últimos renglones de nuestro procedimiento podemos ver que es prácticamente como si yo hubiera sustituido. Es como si yo hubiera dicho x es igual a 1. Entonces me quedaba 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1, que es igual a 4. Entonces, ahí podemos caer en cuenta que procedimentalmente se puede tomar como una sustitución, esto para facilitarnos el desarrollo. Sin embargo, no es una sustitución. Entonces ustedes se preguntarán, ¿para qué hago todo este desarrollo más tedioso con límites si puedo hacer una simple sustitución? He ahí la explicación de por qué se usan límites. Si ustedes tienen una función y quieren sustituir, tienen que obedecer tal y como está la función. Por más que ustedes puedan ver que se puede simplificar o que le pueden hacer modificaciones, no lo pueden hacer. La función se queda tal y como está. Sin embargo, un límite te permite manipularla de distintas maneras. Por ejemplo, f de x va a ser igual a x cuadrada más x sobre x. Si nosotros quisiéramos saber qué pasa cuando x vale 0 y lo hacemos por simple sustitución, vamos a tener que x va a ser igual a 0. O en otras palabras, f de 0. Y f de 0 va a ser igual a 0 al cuadrado más 0 sobre 0. Sin importar qué cosa tenga yo en la parte de arriba, el 0 que está como denominador nos va a indeterminar toda la función, porque recordemos que no podemos dividir ningún número entre 0.
En cambio, si aplicamos límites, recordemos que queremos saber cómo se comporta nuestra gráfica cuando x vale 0. Entonces va a ser límite cuando x tiende a 0 de nuestra función. Y nuestra función, recordemos que es la siguiente: x cuadrada más x sobre x. Sin embargo, esto de aquí se puede factorizar porque mediante factor común nos quedaría de la siguiente forma: x por x más 1 sobre x. Entonces, nos quedaría así: límite cuando x tiende a 0 de x por x más 1 sobre x. Aplicando límites, quedaría de la siguiente forma: límite cuando x tiende a 0 de x por límite cuando x tiende a 0 de x más límite cuando x tiende a 0 de 1. Todo esto sobre límite cuando x tiende a 0 de x. Como esto y esto es lo mismo y además tenemos una multiplicación, estos se pueden volver la unidad. Entonces quedaría de la siguiente manera: límite cuando x tiende a 0 de x más límite cuando x tiende a 0 de 1. Y mediante teoremas de límites sabemos que esto va a ser 0 y que esto va a ser 1. Por lo tanto, límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada más x sobre x va a valer 1. Así que para esto nos sirven los límites. Como se pueden dar cuenta, en la sustitución nos hubiera dado un valor indeterminado y en los límites nos dio 1. Esto se puede aplicar en muchas más funciones, prácticamente para esto se utiliza. Aquí ocupamos el método de factorización, sin embargo hay método de sustitución, multiplicar por unos. Cuando digo multiplicar por unos, es como si yo tuviera que multiplicar x sobre x, pues eso nos da un 1. Sin embargo, cuando ya lo multiplicamos por nuestra expresión, nos la muestra de manera distinta, de forma que nos permite trabajar con ella. Gracias por ver el video, esperamos que te haya servido, ayudado, y cualquier duda o comentario no dudes en dejarlo, y no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con las demás personas que creas que les sirva mucho de ayuda. Además, queremos darte un pequeño recordatorio de que estamos en una pandemia mundial, entonces hay varias indicaciones que debemos seguir. De preferencia, debes hacer autoconfinamiento, que pues es estar en tu casa, no salir, y sabemos que no todos tienen esta libertad de poder quedarse en sus casas o trabajar desde casa, pero si eres de esas personas que puede hacerlo, hazlo, y en caso de que no puedas, no olvides tomar las medidas necesarias cuando salgas, que es ocupar tu gel antibacterial, lavarse las manos, el cual es más importante aún que ocupar solamente gel antibacterial, llevar cubrebocas, en caso de toser, hacerlo en el ángulo interno del codo, todas las medidas que ya conocemos. Además, si presentas algunos síntomas característicos del COVID-19, no dudes en ir a checarte para prevenir más contagios. Y además, la Organización Mundial de la Salud generó un link que es para que ustedes puedan enviarle mensaje vía WhatsApp. No es que les vayan a contestar sus mensajes de forma personalizada, sino que les desplaza un menú, el cual viene numerado del 1 al 8, siendo el primer número las estadísticas mundiales, los números, cuántas personas tienen el COVID-19 confirmados, cuántos sospechosos, incluso las muertes que ha habido debido a esta enfermedad. El número 2 son recomendaciones para protegernos y el número 8 son donaciones. Entonces les dejamos el link en la parte de la descripción por si gustan consultarlo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video.